Josep, buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por visitarnos y estar con el Círculo de Empresarios. Es un placer, es una institución que yo quiero mucho y que he tenido el honor de vicepresidir durante un tiempo. Además, una organización que está haciendo mucho desde la sociedad civil, como sabe perfectamente, para ayudar, yo diría, ¿no?, a este país a evolucionar y a mejorar a nivel de liderazgo, que por lo que estamos aquí, en este espacio, que nos sirve mucho, antes te lo comentaba, para que realmente desde personas que han triunfado en la vida, en los negocios, en las empresas, se puedan dar mensajes, ¿no?, que sirvan a todo el mundo de forma transversal. Y por ahí me gustaría empezar nuestra charla de hoy. Si podemos destacar algo de tu carrera profesional, es la posibilidad y el éxito que has tenido en diferentes etapas de tu vida en la empresa privada y en el ámbito político. Ministro de Industria, ministro de Exteriores, destacamos la presidencia de Vueling, destacamos el hecho que has sido consejero delegado de una empresa como HL y muchísimas otras triunfos, éxitos en la empresa privada y en el ámbito político. En España el debate que siempre hay, e incluso las críticas que se vierten o se echan en cara muchas veces los políticos, es si se puede ser a la vez un buen empresario, un buen directivo y un buen político, o son dos carreras muy diferentes a nivel de liderazgo, a nivel de cualidades de liderazgo. Bueno, yo creo que son carreras diferentes, efectivamente, ¿no?, pero perfectamente compatibles en el tiempo. Es el famoso debate de las puertas giratorias, que además algunos utilizan para la pugna política cotidiana, ¿no? Y voy a decir algo que puede parecer contradictorio. Yo soy contrario a las puertas giratorias si se entiende como puerta giratoria el sacar provecho de una trayectoria pública para después conseguir una responsabilidad privada. Eso ha sucedido y me parece mal. Otra cosa es que una persona a lo largo de su vida profesional, como es mi caso, ha pasado por diferentes experiencias. Yo estaba en el sector privado, aparezco en el sector público, yo diría que por carambola, por casualidad, yo no lo esperaba ni lo buscaba, y después de unos cuantos años al servicio del interés público, pues he vuelto donde estaba con anterioridad, que es en el sector privado, ¿no? Y he procurado, allí donde he estado, pues simplemente hacer las cosas bien y hacerlas con integridad, que eso es muy importante. Muchas veces en el debate del que estamos hablando se dice que los mejores, es decir, los que salen de la universidad, de los másteres con más notas o con mejores notas, es decir, los mejores talentos potenciales del país no trabajan o no entran en el mundo político por tema de dinero. Hombre, evidentemente, si hacemos un benchmarking, una comparación entre los sueldos que tienen los políticos en España y en otros países, la verdad la diferencia en muchos casos es importante, muy importante. Pero ¿cómo ves tú este debate sobre el tema de la remuneración en el ámbito de la política? Puedo ejemplificarlo con una anécdota que me pasó a mí personalmente, ¿no? Yo venía efectivamente del sector privado, era presidente ejecutivo de una empresa química que había pasado por muchas dificultades, pero que conseguimos remontar y, por lo tanto, con una remuneración acorde con esa responsabilidad en el mundo privado, ¿no? Y cuando entré en el sector público, en el gobierno, pues efectivamente me chocó la remuneración, por ejemplo, de un ministro, como era mi caso, ¿no?, del ministro de Industria y Energía. Y un día se lo comenté al presidente. Te chocó por lo baja que era, supongo. Sí. Incluso pensé, cuando recibí la primera nómina, pensé que había sido un error, ¿no? Y un día se lo comenté al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno se me quedó mirando fijamente y me dijo: oye, ministro, tú no estás haciendo esto por dinero, ¿verdad? Claro, eso me hizo pensar, porque efectivamente la responsabilidad pública tiene que estar bien remunerada. Yo creo que efectivamente ahí tenemos un problema por resolver, pero la satisfacción de prestar un servicio al interés general, al interés global, al bien público, compensa, ¿no? Otra cosa es que yo creo que el debate va mucho más allá de la remuneración. ¿Por qué hay poco talento que ahora se orienta hacia la política? Yo creo que el dinero es importante, pero no es lo más importante.
es la caída brutal de imagen y de prestigio de la actividad política y los costes asociados a la actividad política en términos personales. Y además la barrera que supone que los que se dedican a la actividad política en estos momentos es gente que normalmente no ha hecho otra cosa en su vida, que empezó de muy jovencito en la actividad política, que no concibe otra manera de ganarse la vida y que por lo tanto se resiste enormemente a que alguien de fuera pueda venir a ocupar su lugar, ¿no? Por lo tanto hay un debate sobre la estructura interna de los partidos políticos, el papel de los aparatos, el impacto de la ley electoral. O sea, es bastante más complejo que simplemente un tema de remuneración. Claro, y además lo que tú comentabas, ¿no?, de la imagen de la política, el CIS sigue dando la política y los políticos como el segundo problema más importante de este país. A lo largo de tu vida has trabajado en diferentes organizaciones, sin ninguna duda, y yo creo que uno de los temas que, a pesar que es un debate que tenemos en este momento encima de la mesa, es el tema de la igualdad, ¿no? Además, yo te conozco desde hace mucho tiempo y sé que siempre has apostado por el liderazgo femenino, evidentemente, cosa que no siempre, especialmente hace unos años, era así. A mí me gustaría saber, en términos de igualdad en este momento, ¿cómo ves el país, España, en comparación con otros países de nuestro entorno? Hombre, si comparamos a nivel global, España está en una buena situación, ¿no? En el conjunto del mundo. Si lo comparamos con los países más, digamos, más análogos, lo que podríamos llamar el mundo occidental o de Europa occidental, pues en algunos casos nos queda camino por recorrer, no nos podemos comparar todavía con los países nórdicos, pero en cambio en otros no estamos mal, ¿no? Otra cosa es que tengamos que distinguir entre lo que es la superestructura. O sea, es muy llamativo pues, que el gobierno de la nación sea paritario, o como el gobierno anterior, que incluso tenía más mujeres que hombres. Empieza a avanzarse, aunque lentamente, en el ámbito, por ejemplo, de los consejos de administración de las grandes empresas, pero si después vas al segundo escalón, ya las cosas siguen siendo todavía poco reconfortantes desde ese punto de vista, ¿no? ¿Y por qué poco reconfortantes? Porque de alguna manera estamos como sociedad desperdiciando al 50% de la misma, ¿no? Y desaprovechar ese talento y esa capacidad a mí me parece un despilfarro, ¿no? Por tanto, todo lo que insistamos ahí en esa igualdad real de un mundo al 50-50 sin entrar en otro tipo de debates me parece que es algo absolutamente, vamos, necesario e indiscutible. Y a propósito de debates que me parecen fundamentales y además son de una actualidad extraordinaria, es el tema de la educación, que a mí me gustaría mucho hablar contigo, porque a mí una de las cosas que reconozco me chocó mucho cuando llegué desde Italia, hace ya muchísimos años, es el hecho que en 40 años de democracia en este país hemos tenido 7 reformas, cosa que de verdad yo he visto, no solo en Italia, no es así por supuesto, pero realmente es única. Este uso partidista de la educación que se ha hecho en España es único y a mí me gustaría realmente saber, desde tu punto de vista, además habiendo estado también en política y siendo ministro, ¿qué pasa con este tema? Y especialmente, ¿dónde puede estar una solución? Porque seguimos, como sabes perfectamente, incluso en la actualidad, teniendo debate en relación al sistema educativo. Y además la impresión es que siguen los partidos utilizando la educación como un instrumento para sacar votos. Efectivamente, yo creo que este es uno de los grandes débitos, los grandes déficits de la democracia española, que si lo miras en la perspectiva de los últimos 40 y pico años ya, desde la Constitución española, es la historia de un éxito. Y es la historia de un éxito porque hemos conseguido, aunque ahora algunos están en debate, grandes consensos básicos, ¿no? Pero siempre con una clamorosa carencia que es la educación, ¿no? No solo cuando cambiaban los gobiernos, sino incluso cuando cambiaban los ministros de gobiernos del mismo color, pues entraban a reformular el sistema educativo. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente
la educación se ha visto siempre por parte de las diferentes fuerzas políticas como un instrumento de confrontación ideológica y política, con una contraposición que yo creo que es muy mala, ¿no? Y es la contraposición entre la búsqueda de la excelencia y la búsqueda de la igualdad. Y yo creo que las dos cosas pueden ser perfectamente compatibles. Y hasta que no se entienda eso y no seamos capaces de entender que la educación tiene que ir mucho más allá de un gobierno, del color político del mismo, de la alternancia política, y que es algo clave para nuestra competitividad y por lo tanto para nuestra prosperidad y para nuestra capacidad de crear empleo. Mientras no nos convenzamos de eso, tendremos muchos de los problemas que nos siguen atenazando en términos de mercado de trabajo o en términos de adaptación a la cuarta revolución industrial, esto que llamamos, por decirlo de manera global, la digitalización. Pero ¿por qué es tan complicado en España? Es decir, los políticos, según quien está en el poder, se llenan la boca hablando de pactos de Estado, ¿no? Estos famosos pactos de Estado que deberían ser un poco la columna vertebral de un país en relación a los temas más relevantes como el educativo. ¿Por qué es tan complicado en España llegar a acuerdo que, sin embargo, en otros países que pueden tener incluso una situación a nivel de pluralidad de fuerzas políticas más complicada, no tiene este problema cuando se trata, por ejemplo, de hablar de educación? Bueno, podríamos hablar de educación, pero podríamos hablar también de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora, lamentablemente, se rompió el consenso básico establecido en el Pacto de Toledo respecto a nuestro sistema público de pensiones, ¿no? Y podríamos poner otros ejemplos, lamentablemente, ¿no? Porque hay cosas que efectivamente deberían ser objeto de pactos de Estado. ¿Por qué España puede ser distinta de los demás? Bueno, España es verdad que ha tenido un sistema que hemos llamado de bipartidismo imperfecto, que ha permitido la alternancia, que ha permitido la estabilidad política, pero que reflejaba ya lo que ahora estamos viendo con claridad, con un sistema más complejo de representatividad política, con más fuerzas políticas, ¿no? Y es que siguen existiendo dos Españas desde el punto de vista ideológico y además muy estables en el tiempo. Si miramos las participaciones respectivas, los porcentajes respectivos de representación política desde el año 78, cuando se hizo la Constitución, veremos que esos dos bloques siguen estando ahí, por lo tanto, probablemente producto de nuestra propia historia, ¿no? Y eso es lo que probablemente explique muchas de las cosas que nos pasan, ¿no? Cada país tiene su historia y a veces algunos que tenemos un exceso de historia para tan poco territorio y para tan pocos habitantes, pues sufrimos las consecuencias. Pues sin embargo, hablando de historia, me encantaría que los políticos pensaran que pueden hacer historia. No solo mirar la historia y por lo tanto con la influencia que tienen nuestros actos, pero hacer historia también es importante. Bueno, es esa famosa frase tópica, ¿no?, de que un estadista piensa en la próxima generación y un político piensa en las próximas elecciones, que suelen ser siempre casi inmediatas. Sin embargo, los grandes políticos llegan a hacer historia, ¿verdad? Sin ninguna duda, sin ninguna los que duda. Llegan a ser grandes. Claro, los que efectivamente no piensan solo en el impacto inmediato de sus medidas, sino cómo eso se concretará o se percibirá dentro de 20 o dentro de 25 años, ¿no? Eso es lo que distingue efectivamente a los buenos políticos de los que simplemente se dedican a la política. Que están de paso. Hablamos un poco de la situación económica y financiera actual. Es decir, llevamos unos cuantos meses ya hablando de desaceleración, de crisis económica. Hay señales claros de desaceleración en muchos países, en España quizás un pelín menos, que en otros. Me gustaría saber cuál es tu opinión de lo que nos espera, ¿no?, en los próximos meses a nivel económico-financiero. Bueno, que hay una desaceleración, eso no merece ninguna duda, ¿no? Todos los indicadores nos enseñan eso, pero que haya una desaceleración, producto además del componente cíclico que tiene siempre la actividad económica en un modelo capitalista y de economía de mercado como el nuestro, ¿no? Otra cosa es que algunos empiecen a hablar de la posibilidad de una recesión o de una crisis como la que sufrimos a partir de otoño del año 2007. Yo creo que en absoluto estamos ahí. Creo que en absoluto estamos ante una recesión, salvo que la política venga a estropearlo.
Los fundamentales económicos, eso que los economistas llamamos los fundamentales, marcan pues, efectivamente una desaceleración, pero no hay el menor síntoma de que estemos ante una eventual recesión, aunque es cierto que a nivel global hay problemas muy serios, pero que personalmente creo que se están encauzando y que a nivel concreto de España pues tenemos problemas estructurales muy serios, pero que no justifican un pesimismo generalizado. Para el año que viene probablemente el mundo crezca incluso un poquito más que el anterior. Estamos hablando de tasas de crecimiento en torno al 3,5 en el conjunto global, que esconden grandes asimetrías, pero que no indican que nos debamos de preocupar en exceso. Yo soy más optimista que el promedio respecto a la capacidad de la economía española y de su futuro. Otra cosa es que efectivamente tengamos que insistir en que hay reformas pendientes y problemas pendientes que habrá que abordar lo antes posible, y ahí se puede introducir la incertidumbre o la duda respecto de la capacidad de un gobierno como el actual, con sus características políticas y parlamentarias, para poder abordar esas reformas necesarias. ¿Cómo es el gobierno actual? Hablando un poco del gobierno actual, me gustaría saber un poquito tu opinión sobre cuáles pueden ser los efectos, ¿no?, de un gobierno como el actual en tema de reforma laboral, que ya se habla evidentemente de la reforma laboral y todo el resto de temas relacionados con la economía. Bueno, la economía, una economía de mercado como la nuestra, depende mucho de la generación de expectativas. ¿Por qué? Porque si se generan unas expectativas positivas, la gente se anima a consumir, se anima a invertir, se anima a exportar y la economía funciona. Si lo que se generan son expectativas asociadas, no diré a lo negativo, pero por lo menos a la incertidumbre, eso lo que genera es una cierta pausa, una cierta prudencia a la hora de tomar decisiones económicas y por lo tanto la economía se desacelera. Desde ese punto de vista el gobierno tiene una gran responsabilidad, que es generar expectativas positivas y no negativas, ¿no? Y tengo dudas, efectivamente, de que eso suceda, ¿no? ¿Por qué tienes dudas en relación a la creación de expectativas por el gobierno actual? Porque es un gobierno muy heterogéneo, con intereses distintos y con pronunciamientos que muchas veces son contradictorios, pero lo que reflejan es una falta de coherencia respecto a los mensajes que hay que transmitir. El tema de la reforma laboral me parece un ejemplo paradigmático, ¿no? Cuando la ministra de Trabajo habla de derogarla, o cuando la vicepresidenta económica y ministra de Economía lo que dice es que hay que retocarla en algunos aspectos que son negativos, cosa en la que todos podemos estar de acuerdo, lo que se está transmitiendo es que no sabemos exactamente por dónde va a ir el gobierno. Sí que es cierto que el área económica y los ministerios relevantes desde este punto de vista, con la excepción del Ministerio de Trabajo, pues están en manos del Partido Socialista, que entiendo que es muy consciente de que nuestra pertenencia a la Unión Económica y Monetaria nos impone afortunadamente unos límites que no podemos sobrepasar y que nos impiden el cometer determinados disparates. ¿Cómo ves el hecho que estemos hablando de gobierno en el primer gobierno de la democracia de coalición? Bueno, es una experiencia novedosa en España. En España, por lo menos. No así en España, en el gobierno central, sí, porque tenemos una larga experiencia de gobiernos de coalición en gobiernos autonómicos o en las administraciones locales, ¿no? Bueno, vamos a verlo. A mí lo que me preocupa no es que sea un gobierno de coalición, porque sobre eso hay que aprender y ya iremos aprendiendo, ¿no? Learning by doing. Habrá contradicciones inevitables, pero bueno, dependerá de la capacidad de coordinación que tenga el presidente del gobierno. No me preocupa tanto el hecho de que sea un gobierno de coalición, sino los mensajes que se transmitan a los agentes económicos y sociales. Hablando un poco de esta casa, ¿no? A mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, el círculo de empresarios, entidades de la sociedad civil como esta, ¿qué responsabilidad deberían tener para un país? Que España es un país donde cuesta, ¿no?, un poco a que esto realmente tenga
relevancia, ¿no? Como en otros países, donde en cambio la política, la empresa privada, en fin, es como un conjunto mucho más poderoso, ¿no? Para conseguir determinados objetivos de país. En España cuesta un poquito. Me gustaría saber qué opinas de la labor que hacemos en ese círculo y si hay cosas que se pueden mejorar para influir más. Siempre se puede mejorar, ¿no? Evidentemente, y si no tienes esa aspiración, pues mal vas, ¿no? Pero yo soy un convencido, diría que desde jovencito, ¿no? De la importancia de articular la sociedad civil, de que la sociedad civil esté articulada a través de instituciones que sean de alguna manera un contrapeso y una intermediación entre el poder político y la sociedad y los ciudadanos de esa sociedad, ¿no? Yo creo que toda sociedad que es compleja como la nuestra y que quiere enriquecerse en su manera de desarrollarse requiere de las instituciones de la sociedad civil. Y ahí tenemos probablemente un reto que España todavía no ha resuelto del todo, ¿no? Y es que todavía existe una cierta correlación inversa entre la capacidad de la sociedad civil articulada para expresarse y el poder político. Y pongo un ejemplo bien concreto, que es digamos, la tierra donde yo nací, ¿no? En Cataluña la sociedad civil ha sido más fuerte cuando no ha habido poder político y viceversa, ¿no? Y eso es algo sobre lo cual deberíamos reflexionar. Mucho. Y hablando de Cataluña, pues seguimos considerando Cataluña, bueno, no considerando, es uno de los temas clave, ¿no? Yo diría incluso económico-financiero, visto que Cataluña ha sido durante, yo diría, décadas, ¿no? Una de las zonas de España, si no la más importante, productiva, la que ha aportado más PIB a este país, etc. ¿Qué reflexiones haces sobre la situación actual después de todo lo que ha ocurrido, después de la DUI, después de la entrada en prisión de los 13 líderes del independentismo que han provocado, bueno, lo que para mí ha sido un intento de golpe de Estado? Cada uno lo define como quiera. En fin, ¿en qué momento estamos en Cataluña? Y me gustaría saber, sé que es complicado, porque deberíamos tener una bola de cristal, ¿qué futuro le ves a este problema? Lo es. Hablando de lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido es una tragedia. Es una tragedia para el conjunto de España porque hemos generado, digamos, problemas respecto a nuestra cohesión nacional, pero sobre todo es una tragedia para Cataluña, ¿no? Cataluña hoy es una sociedad desgarrada, es una sociedad dividida, que tiene unas instituciones que tienen la clara voluntad de representar solo una parte de esa sociedad y se desentiende de esa otra parte que se siente poco arropada, poco protegida y poco representada. Y lo lamentable es que ese desgarro se ha transmitido a la sociedad en las propias familias, en los grupos de amigos, en los puestos de trabajo, y eso nos va a costar mucho recuperar, ¿no? Esa voluntad de cohesión que había existido con anterioridad respecto a una sociedad catalana plural, pues se ha perdido. Es uno de los grandes costes del llamado proceso y yo creo que ahí efectivamente hay mucho camino por recorrer porque ese desgarro y esa división además repercute en la capacidad de liderazgo en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural que Cataluña había tenido históricamente y que hoy está perdiendo. Probablemente mucho menos en términos de PIB, porque Cataluña tiene un tejido de pequeñas y medianas empresas de tradición exportadora muy importante que hacen que ese peso se mantenga o solo disminuya levemente, pero sí que hay una evidente pérdida de liderazgo de las élites económicas catalanas como producto de todo ese proceso, ¿no? Y por lo tanto el impacto es más cualitativo que cuantitativo y la sociedad catalana en algún momento tendrá que plantearse por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Que yo creo que tiene una explicación básica y es que sus gobernantes han decidido por un determinado objetivo prescindir de la mitad de la sociedad y obviar todos esos costes, ¿no? Ahora, de cara al futuro
Yo creo que el objetivo fundamental tiene que ser recuperar la cohesión interna y la convivencia, y que las instituciones de autogobierno de Cataluña piensen en el conjunto de la sociedad catalana y no solo en una parte. Y por lo tanto atribuyo la máxima responsabilidad a los propios catalanes y a la sociedad catalana, no tanto a la relación entre Cataluña y el conjunto de España, representada por sus instituciones democráticas, sino al esfuerzo que hay que hacer internamente en Cataluña, a través de sus instituciones, para que al final esas instituciones vuelvan a representar a todos. Hombre, está claro que hay una componente, una de estos defectos que muchas veces hay en política, ¿no?, o de los líderes, que es el egoísmo, ¿no?, que yo creo que el egoísmo justamente ha estado detrás de lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Yo creo que ha habido algunos líderes que han pensado más en salvar su sillón, para no decir otra cosa que no en el bien común. Bueno, yo creo que el panorama no es precisamente gratificante, ¿no?, respecto a lo que se le tiene que pedir a un responsable político, pero lamentablemente no parece que estén aprendiendo la lección. No mucho. Y hablando de malos líderes o antilíderes, como suelo llamarlo yo, no somos los únicos, ¿no?, haber tenido experiencia de antiliderazgo en los últimos años. Estamos a punto de ver, por fin, yo diría, visto que ha costado mucho realizado uno de los grandes desastres, ¿no?, que ha pasado en Europa, que es el Brexit. Tenemos en Estados Unidos un proceso de impeachment contra Donald Trump, el líder, el presidente del país más poderoso del mundo. ¿Qué pasa en este momento? Es decir, porque la sensación es que realmente tenemos un problema de liderazgo político enorme, no solo en España, en línea general. Yo creo que hay un problema de liderazgo político asociado a, digamos, a una crisis del escenario global en términos geopolíticos, ¿no? Particularmente estamos hablando de fenómenos que afectan a lo que llamamos el mundo occidental, ¿no?, que es un mundo claramente en declive, ¿no?, después de varios siglos de predominio de Occidente, desde los descubrimientos y sobre todo desde la Revolución Industrial. En estos momentos estamos asistiendo a un cambio de era, en el sentido de que países no occidentales están asumiendo con muchísima rapidez el liderazgo global, y podemos hablar de China, pero no solo de China, ¿no? Y eso hace que en las sociedades occidentales se haya incrementado de alguna manera el desconcierto respecto a lo que está pasando y el posicionamiento desde el punto de vista político en cuanto a la defensa de unos determinados valores, ¿no? Yo creo que las crisis que estamos sufriendo tienen mucho que ver con la pérdida de imagen y de prestigio de unos valores que creíamos que estaban ahí ya para siempre, pero que estamos descubriendo que si los queremos conservar hay que regarlos todos los días. Me refiero a la democracia representativa, a la economía de mercado basada en la iniciativa privada, o a lo que Popper llamaba la sociedad abierta, ¿no?, esa sociedad en la que algunos nos sentimos tan cómodos porque vivimos en libertad y en igualdad. Bueno, todo eso está en cuestión, no solo desde fuera de Occidente, sino lamentablemente desde dentro de nuestras propias sociedades, a través de las diferentes expresiones de eso que llamamos el populismo. Y en el declive de esta sociedad occidental, Europa parece que está más que metida, ¿no?, en esta crisis, la Unión Europea y Europa en general. Así es, para un europeísta convencido como yo, y que cuando ha tenido la posibilidad y la oportunidad, pues ha trabajado en esa dirección de ir construyendo Europa como proyecto político, lo que ahora estamos viendo es que en el nuevo escenario que se está dibujando corremos un serio riesgo de ser irrelevantes, ¿no? Y por eso es muy importante insistir en la importancia del proyecto político europeo como proyecto de integración. Si no nos integramos y no profundizamos políticamente en el proyecto de Europa, cada país por separado seremos absolutamente irrelevantes en el contexto global, y eso incluye al país más importante, que es Alemania, pero también a todos los demás que vamos a continuación, como pueda ser Francia, Italia o España, o el Reino Unido, aunque esté fuera de Europa, pero que pertenece a ese ámbito geográfico, ¿no? Estamos perdiendo ya el tren en muchos ámbitos, por ejemplo, en la revolución tecnológica. Si miramos las grandes empresas tecnológicas, o son norteamericanas o son chinas,
puede haber alguna coreana del sur o alguna japonesa, pero apenas identificamos empresas europeas, ¿no? Pasa lo mismo con los grandes desarrollos ligados a la última fase de la revolución tecnológica, como la inteligencia artificial, las redes 5G, el Internet de las cosas. Estamos yendo un poco a remolque de los demás. ¿Y eso por qué? Pues probablemente porque todavía tenemos demasiados compartimentos estancos, no hemos conseguido la economía de escala suficiente como para ser competitivos. Tenemos agendas digitales propias de cada país, pero no hemos sido capaces, por ejemplo, de configurar una agenda digital a nivel europeo, que es lo único que nos permitiría competir con Estados Unidos o con China. Pues Josep, leyendo tu currículum, uno piensa que tú lo has conseguido todo, pero seguro que tienes algún reto más, ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Tienes algún sueño en el cajón? ¿Algún reto que te gustaría tener? ¿O algún sueño para ti, para la sociedad? Pero a mí me gustaría saber para ti, ¿qué te espera de tu futuro a nivel profesional? Si hablo en términos estrictamente personales, yo lo único que espero es no perder la curiosidad por seguir aprendiendo. Qué bueno. Eso me parece importantísimo, ¿no? Porque el día en que piensas que ya sabes lo suficiente, que has vivido lo suficiente, yo voy a cumplir 65 años dentro de muy poquito, yo creo que ese día has perdido el tren de la vida, ¿no? Y lo que espero es seguir manteniendo esa curiosidad, la practico, intento aprender todos los días y además me autoexijo en ese terreno, ¿no? He tenido la ocasión de escribir algunos libros sobre determinados temas y en particular sobre temas geopolíticos y ahora estoy en un proyecto en ese ámbito que me tiene enormemente interesado. Tengo poco tiempo, pero el poco tiempo del que puedo disponer lo dedico precisamente a seguir aprendiendo. Fantástico. Me parece un último mensaje extraordinario. El aprendizaje tiene que ser siempre infinito y siempre. Y la curiosidad como uno de los elementos más importantes del liderazgo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer.